Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Más quisiera es que por lo menos si alguien se conectase, saber si se escucha, si se ve, para mí sería fundamental. Mira, hay alguien aquí. Ah, qué bueno. Hola, Julio. Hola, hola, hola. Julio, pues mira, ya que estamos, te pregunto, estaba dudando hasta si tenía internet o no, suelo tener siempre, y mira, también está Lola. Perfecto, bueno, pues entonces les voy a contar un poco qué ha sucedido hoy, ¿vale? Hoy les voy a contar qué es lo que ha sucedido. Ustedes recuerdan, y esta mañana yo dije que luego saludo y luego todo. Esta mañana yo dije, luego os hago una directa, pero he tenido que reunirme con un grupo de personas para ver cómo puedo gestionar algo que quiero hacer, y entonces bueno, pues me ha cogido un poquito de tiempo, luego he almorzado y ahora ya estoy relajadita aquí y ya tengo el tiempo para contarles qué pasó hoy en el juicio. Ustedes saben que el día 26 de julio del año 22, del 2022, yo terminé el Camino de Santiago con el doctor Lucio, y cuando terminé el Camino de Santiago me fui a dar los agradecimientos a un lugar que es aquí en Santiago de Compostela, donde está José Martí. Bueno, pues allí apareció la cónsul, arrancó mi móvil, lo rompió. Aquí está el móvil que rompió en su momento. Bueno, yo lo presenté todo como prueba. Hay muchísimos papeles del juicio. Se ha tardado mucho porque ese juicio tenía que haber sido en febrero, pero como había una huelga general, ese juicio se pospuso y al final ese juicio ha sido hoy. Bueno, la cónsul general de Cuba es esta persona, la que estaba en ese momento. Aquí tiene una cara muy jovencita, pero es la misma que esta. Ahora se las enseño. Es la misma que esta persona con su cara desencajada. Ay, ay, ay. Claro, es que he entregado mucha documentación en el juzgado. He entregado mucha documentación en el juzgado porque podía adjuntar más pruebas y he querido, bueno, pues poner un poco más de... Y es que entonces he cogido y he puesto pruebas. Esta persona que está aquí, déjame ver, aquí, esta que está aquí, no sé si se podrá ver, esta que está aquí, la cónsul de la cola del pollo, esta señora que está aquí. Bueno, pues esta mañana fue el juicio contra esta señora. Acá en España la cosa funciona de esta manera. Si no te pueden notificar, si no te pueden decir que tal día, a tal hora, tú tienes un juicio, pues entonces el juicio no se puede celebrar porque obviamente le falta una pieza de este rompecabezas. A esta persona, gracias a alguien, de verdad, desde aquí se lo digo, que nos mandó tanto su dirección de Cuba como su teléfono, se le pudo notificar por WhatsApp. Es decir, a esta persona se le pudo notificar y entonces, como se pudo notificar, este juicio se ha hecho hoy por rebeldía. Entonces, por rebeldía se ha juzgado. La sentencia, la sentencia va a salir el día 20. Con lo cual, el día 20 vamos a estar atentos y al tanto. Yo tengo muchísima fe de que las cosas van a salir bien. Aún saliendo mal, que lo dudo, hola Katy, aún saliendo mal, que lo dudo, hay que tener en cuenta que a estas personas hay que denunciarlas. A todas estas personas que son el personal diplomático de Cuba, que no son más que testaferros, hay que denunciarlos donde quiera que estén. No hay que admitirle para nada, ni que te denigren, ni que te humillen, ni que nada. Y entonces, Dios, ay, ahora es que se me está yendo la señal. Entonces ahora, a partir de aquí, es que yo les voy a comentar más cosas, que es para lo que me he reunido hace un ratito. Esta denuncia contra la cónsul ha sido, bueno, pues por lesiones, ¿no? Ella rompió el teléfono, toda esa serie de cosas. Yo quiero ir un pasito más allá y les voy a explicar por qué. Ustedes, yo no sé si recuerdan que un cónsul agredió, que entonces en su momento no se sabía que era cónsul, que está aquí, esta persona que está aquí, agredió a mi amigo Lucio, que es este otro que está aquí. Miren cómo le dejó la cara. ¿Ustedes recuerdan esto? Bueno, pues esto fue en la sala Galileo Galilei,
Y este tipo de cosas hay que denunciarlas. Entonces, por eso es por lo que le digo que estoy preparando algo grande en contra del personal diplomático cubano, porque esta gente exporta la represión. En esto de Lucio, que parece que no tengo nada que ver, porque yo aquel día y en aquel ataque no estaba, da la casualidad que esta persona que está aquí, que se llama perdón, que se llama Ulises Enrique Oliva Suárez, yo me lo encontré el 25 de julio del 2022 sin saber que esta persona era cónsul. En la calle, me intimidó con un teléfono, me metió el teléfono en la cara, me grabó, pero yo en su momento no sabía que era cónsul. Se supo que era cónsul después, cuando pasó lo de Lucio, unos cuantos meses más tarde. Entonces quiero denunciar a esta persona que está aquí, que por cierto, y por casualidad, yo estaba en el aeropuerto de Barajas. Sí, yo estaba en el aeropuerto de Barajas y esta persona se marchaba para Cuba. Como yo vi a esta persona allí, pues lógicamente sabía que era el cónsul y le dije, bueno, Ulises, te cogí. No sé si han visto ese vídeo. Bueno, no es un vídeo que se pueda ver, porque es un vídeo, sí, en el concierto, Amanda. No es un vídeo que se pueda ver, pero, porque lo tuve que tapar. Pero yo tengo el vídeo original. Ustedes podrán ver los audios, porque los audios están por las redes. De hecho, lo tuve que tapar porque me salté un control. Y obviamente con mi vehemencia no me puedo saltar ningún control. Pero bueno, en su momento, una persona, que es esta persona que está aquí en el aeropuerto aquel día, que yo me encontré con ese cónsul, este tipo que está aquí, me cogió para arrancarme el teléfono diciéndome, además están los audios diciéndome, eres una gusana, eres una pagada, eres una mercenaria. Bueno, yo me he tomado mi tiempo porque esta persona yo no sabía quién era y sí vi que en todo momento estaba intentando desviar mi atención para que yo no grabase al cónsul Ulises, a este que está aquí, al orejón, para que yo no grabase a Ulises, a su familia y toda esa serie de cosas, porque viajaba con una niña pequeña, con su familia, y parece que él quería impedir eso. Yo nunca voy a poner la imagen de una niña pequeña. No me interesa, no voy a poner la imagen de una niña pequeña. Pero también les voy a decir una cosa, estamos en guerra. Y esto se los voy a ahora argumentar. Entonces esta persona que me intentó quitar el móvil, que me lo intentó arrancar, yo me he buscado la vida por todos los medios para saber quién es y de dónde salió. Bueno, pues esta persona no es nada más y nada menos que esta que está aquí. Es decir, es un ministro consejero y se llama Alejandro Núñez Padrón. Bueno, pues para él, si me está escuchando, también va con él. Iba aquel día. Esta persona estaba aquel día. Esa persona estaba aquel día. Esta otra persona también estaba, que es un consejero también. Este es un consejero de asuntos políticos. Estaban, lógicamente, para mí desconocidos. Yo ahora, todos estos personajes de los consulados, yo lo que voy a hacer es que los voy a fotocopiar todos, los voy a publicar todos y les voy a enseñar al mundo todos estos personajes, dónde están y cómo intentan por todos los medios. Así, se escucha, es que me entró una llamada. Y cómo intentan por todos los medios callarnos. Ok, entonces eso es lo que hay que hacer con esta gente. El día que yo me encontré con este personaje en el aeropuerto y que este otro me intentaba arrancar el móvil, lógicamente las imágenes que yo tengo es de un carrito de aeropuerto lleno de maletas, lleno de equipaje, pasando por una zona VIP y esas imágenes yo no las he publicado. La policía me dijo, mira, no las publiques, no debes publicarlas porque esas imágenes cogen a más personas del aeropuerto, es una zona VIP y parece, es contraproducente, mejor no lo hagas. Entonces yo le tapé las imágenes y solo puse eso. Pero es que da la casualidad que hay un programa que se llama Jóvenes en Revolución y ahora voy con otra cosa que el
personal diplomático cubano viola la ley de protección de datos. ¿Por qué? Porque han salido fotos mías que única y exclusivamente han sido fotos mías de pasaporte y esas fotos mías han salido en este programa que digo. Bueno, yo lo siento mucho, pero hay un delito que se llama ciberacoso. Y aunque se escondan detrás de un guerrero cubano, detrás de un Jóvenes en Revolución, o que se escondan donde se escondan, hay una IP. Se pueden localizar desde dónde están saliendo esos programas. Y sobre todo, y voy contra todos estos personajes, porque estos son los que tienen la información nuestra. Yo vivo fuera de Cuba hace más de 30 años. Es decir, si yo me hice unas fotos para un pasaporte hace 28 años, 25, 26, los que sean, única y exclusivamente pueden estar en un consulado. Y si esas fotos están en un programucho de este tipo de gente que lo único que se dedican es a hacer bullying, a menospreciar, a calumniar, bueno, pues entonces habrá que ir con esta gente. Y eso es lo que he hecho esta tarde. Hoy me he juntado con un grupo de personas que me ha asesorado y me ha asesorado muy bien cómo se pueden defender estos delitos, cómo nos podemos defender los cubanos. Porque el guerrero cubano me ha dicho que soy terrorista, pero no sabemos quién es el guerrero cubano. No hemos visto esa cara, ¿entienden? Me han sacado en las noticias, pero no sabemos cómo les llega a ellos todo ese tipo de información. Bueno, pues todo ese tipo de información sale de los consulados. Así que lo sepan. Ulises, que estás en Madrid, que lo sepas. Voy a por ti. Esta foto que está aquí, ¿la ven? Esta foto fue una foto el día 25 de julio del 2022, sin saber que era un cónsul que me estaba acosando en la calle. Esto es una foto fortuita que se pudo lograr. Entonces, lo que les quería comentar era eso, que tenemos que ir en contra de toda esta gente, que no tenemos que dejarle pasar ni una, que nosotros vivimos en libertad y que en libertad todo se puede. Hay leyes y como hay leyes hay que aplicarlas. No podemos permitir por nada del mundo que este tipo de personajes nos denigren. Ay, se me cayó todo. Que este tipo de personajes nos denigren, nos saquen en ese tipo de programuchos. No, nada de eso, nada de eso. Además, es que no quisiera hablar tanto. Sí, el gordo, sí, el gordo, yo sé. Que dice Cubanito Online que es el gordo, Juan Carlos el gordo le dicen. Bueno, pues como no sabemos todo este tipo de delitos ahora mismo, se pueden juzgar, y es que parece que ellos no lo saben, se pueden juzgar y hay gabinetes especializados en este tipo de ciberacoso. Y como esas cosas salen desde los consulados, por lo menos en mi caso y en muchos de los casos nuestros salen de los consulados, pues lo que hay que hacer es atacar a los consulados. Y eso es lo que voy a hacer. Así que eso era lo que le quería comentar. El juicio ha sido un juicio muy tranquilo. Yo creo que el fallo va a ser un fallo a favor mío, de verdad que sí. Sinceramente creo que va a ser un fallo a favor mío, que realmente como no tuvo connotaciones políticas, independientemente de que sí era un caso político totalmente, porque aquel Camino de Santiago fue muy monitorizado por el consulado, por eso es que apareció este cónsul el día anterior y nos grabó en la calle, por eso es que tuvimos muchísimos testimonios de personas, de personas que estaban haciendo el Camino de Santiago. Voy a coger un poquito de agua, por favor, ¿me lo permiten? De personas que estaban haciendo el Camino de Santiago. Testimonios de personas que estaban haciendo el Camino de Santiago y que nos decían, oye, pues miren, en tal sitio nos han preguntado por ustedes, personas con estas características, fumando un puro, es decir, fueron muchas cosas porque a ellos les llamó muchísimo la atención que fuese dos cubanitos, solamente dos cubanos levantando la voz por Cuba, enseñando la realidad de Cuba, pegando SOS Cuba, porque el año pasado todavía no teníamos el código QR de Cuba Duele, ¿entienden? Entonces toda esa serie de cosas, parece que ellos dijeron, bueno, vamos a poder, y a partir de ahí comenzó esa guerra mediática de ofendernos, de denigrarnos, pasó lo de Lucio, han pasado muchas cosas y a esta gente claramente hay que
hay que denunciarlas y hay que estar encima de ellos. Con lo cual, yo espero que aunque el juicio, repito, no tuvo ninguna connotación política, aunque yo intenté por todos los medios decir que esto pasa, esto pasó única y exclusivamente porque yo hice un camino de Santiago por la libertad de Cuba, porque yo esa cónsul no la conocía absolutamente de nada y a mí nadie en la calle me puede agredir, puede coartar mi libertad de expresión o mi libertad de movilidad. Esta persona lo hizo porque yo estaba diciendo algo que a ellos les incomodaba, que era Cuba exporta la represión, Cuba es un estado fallido, Cuba es una dictadura y libertad para los presos políticos. Como nada de lo que yo estaba diciendo les parecía bonito y bueno, por eso fue que fue ese ataque, ¿entienden? Entonces, bueno, pues vamos a esperar la sentencia, que es el día 20. Yo sé que de esta sentencia no se va a sacar nada porque se suponía que era la sentencia y bueno, pues me tenía que pagar el móvil que me rompió. Esas son las cosas, eso es lo de menos. Pero sentar en el banquillo de los acusados a un cónsul vale todo, porque nosotros esto es lo que tenemos que hacer, denunciarlos donde quiera que estén. Entonces yo me siento verdaderamente súper contenta. Nos queda una persona, a ver si lo tengo por aquí, nos queda una persona por identificar, que fue la persona que se estaba haciendo pasar en la ciudad, a ver si este tipo aparece, además de que esta noche estaré con varias personas que son de aquí, que pertenecen a partidos políticos y me pueden ayudar a identificarlo. Pero este es de los otros que estaban, aunque no parece ser cubano y no tiene nada que ver con los consulados, porque las fotos de la gente de los consulados tienen que ser públicas. Y el otro que sí identificamos es este que está aquí. A ver si lo encuentro. Es que no sé si son las fotos que tengo aquí o las que entregué como pruebas. Creo que no la voy a tener, pero si la tengo, la enseño. Esperen a ver un momento, porque creo que había una, sí que creo que había una. Ah, qué pena. No está. Bueno, no importa. Y había otro señor que iba con la cónsul y con su marido, que se llama Pepe Figueroa y que también está identificado como un cabecilla comunista de un partido que se llama, no recuerdo, un partido de aquí. Así que nada, eso era lo que les quería comentar. Yo creo que ha sido satisfactorio hoy el juicio, me he quedado muy contenta, voy a esperar hasta el día 20 y cuando tenga la sentencia en la mano, lo único que quiero es restregársela a la dictadura para decirle que los cubanos libres hemos podido sentar a una cónsul que no tiene inmunidad, que es una chusma, que es la cónsul de la cola del pollo, que se llama Yaima, que la mandaron para Cuba y la hemos podido sentar en el banquillo de los acusados. Y eso tiene que servir de precedente para que no vuelva a ocurrir. Y cubanos, cada vez que haya cualquiera que te grabe, nadie te puede grabar si no está, por lo menos en España, estoy hablando de España, si estás dentro de un lugar, nadie te puede grabar. Nadie te puede grabar sin tu consentimiento, de ponerte un teléfono en la cara, como me ocurrió con este otro cónsul. Nadie te puede decir, nadie te puede difamar, gritándote que tú cobras, que tú eres una mercenaria, como son estos 3 casos de cónsules. Bueno, pues entonces con estos cónsules voy con todo. Así que nada. Y ahora sí que voy a saludar un poquito. Yo creo que ya les